El caso de Néstor Humberto Martínez es muy interesante para hablar de violencia por la manera en que él ha utilizado el lenguaje para defenderse. Hay que decir que la violencia no solo se ejerce con las armas, se ejerce con la palabra. Alguien que explica de manera muy interesante este fenómeno es el matemático y sociólogo Johan Galtung en su explicación del triangulado de la violencia. Galtung va a decir que la violencia tiene tres vértices. En la punta está la violencia directa, o la violencia evidente, que es la violencia directa, física, pero esa violencia directa no es posible si no está acompañada de una violencia verbal, y esa también es evidente. Entonces los gritos, las palabras que hieren, todo eso es violencia verbal que generalmente precede a la violencia directa física. Pero esas violencias además están basadas, que es, digamos, la riqueza del trabajo de Galtung, basadas en violencias culturales. Las violencias culturales son las justificaciones sociales que se dan a la deslegitimación o la minusvaloración de los derechos de algunos sectores de la población o algunos individuos. Un ejemplo que a mí me encanta para explicar la violencia cultural es prender el radio en Candela Estéreo o en cualquiera de nuestras emisoras populares, que están llenas de chistes machistas, racistas, clasistas, y todo el mundo se ríe. Y entonces eso pasa absolutamente desapercibido, y si eso se naturaliza, pues se justifica finalmente la violencia contra estas personas. Desafortunadamente el humor colombiano está bien basado en la estigmatización, que es una forma de violencia cultural. Y la violencia estructural es cuando estas violencias culturales comienzan a naturalizarse y a legitimarse de manera prolongada en el tiempo, de forma que se mimetizan con las estructuras sociales. Una frase que se ha convertido en un dicho popular en este país es «Usted no sabe quién soy yo», que es una frase que permanentemente legitima actos de corrupción, porque lo que hace es enfatizar en que esta es una cultura en donde hay ciertos grupos y ciertos individuos que socialmente tienen más privilegios que otros. Entonces, este caso es importante para pensar la violencia por la manera en que Néstor Humberto Martínez en persona ha defendido su posición, por dos razones. No hay de parte de él un reconocimiento de su propia implicación dentro de todo este escándalo. La información que da es muy dispar. Uno puede ver en diferentes entrevistas que primero se identifica como amigo de Pisano, luego como abogado de Sarmiento y luego como fiscal, y dependiendo de la situación toma una identidad de manera electiva según su conveniencia. Usted oficiando como abogado de Corfi Colombiana. Él me invitó a esa reunión, me pidió un favor para que yo le llevara unos papeles al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo oficié en esa reunión como amigo personal de Jorge Enrique. Usted oficia como amigo de él. Cuando usted se declara impedido, vuelvo a la pregunta de las famosas conversaciones, ¿no se le ocurrió decir, oiga, a mí un señor que me contó hace 2 años que ahí había unas irregularidades grandes? No, mire, yo no puedo hacer referencias a conversaciones que tienen que ver con mi ejercicio profesional. Pero eran así amigos. Como usted periodista. No, porque usted me dice que eran amigos, pero no era abogado. Hice un contrato, no. Es decir, ojo, no me equivoco. Claro. El amigo me pide que yo lleve unos papeles. Como amigo, no como abogado. Y después de que llegan a un acuerdo, como abogado me piden que celebre un contrato, y ahí es cuando yo conozco los contratos irregulares. Vámonos entonces ya cuando llega usted a la fiscalía, fiscal. ¿A usted no le parecía clave decirle a los investigadores, oiga, investiguen lo que este señor Pisano me contó hace 2 años? 55.000 millones descubrió la fiscalía, y ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique. Pero no lo supieron por usted, que usted ya lo sabía. ¿O tenía indicios? Perdón, es que yo no soy el investigador del caso. Pero tenía indicios, fiscal. Es decir... O sea, usted pretende que todo lo que yo he conocido en mi vida privada venga a ser una
declaración de parte que debe durar más o menos 3 meses en el caso para que más se grave inicie de la corrupción investigación. De manera que finalmente no existe de parte de él un reconocimiento de cuál era su posición real en los distintos momentos del escándalo. Justamente esta dificultad conlleva a que una estrategia frecuente en su discurso sea la estigmatización, especialmente de sus detractores políticos. Entonces, acude a figuras como dedicarle gran parte del tiempo de su defensa a hablar de los actos de corrupción o de los posibles actos de corrupción de personas, especialmente de la arena política, que están en orillas distintas a su posición política. Un fragmento de su defensa frente al Congreso hablaba, por ejemplo... Y hoy vemos al senador Petro y al senador Robledo otra vez juntos. Qué bueno que ustedes se hayan juntado, porque la última vez que los vi juntos fue levantando la mano de Samuel Moreno para la candidatura de Moreno a la alcaldía de Bogotá, el uno a la diestra y el otro a la siniestra. Y utiliza el lenguaje de una manera muy agresiva, hablando de que uno estaba a la diestra y el otro a la siniestra. Cierra la frase con una palabra profundamente violenta. Eso permite estigmatizar, permite poner el foco de la discusión en otro lugar. Uno de los efectos, o el efecto más importante de la violencia y del no reconocimiento, es que esto tiene un efecto de contagio. En sociedades como la nuestra, pues donde existen los medios de comunicación, donde las comunicaciones son masivas, la palabra de una figura política como la del fiscal comienza a ser expandida. Entonces, por un lado, los políticos que lo apoyan comienzan a tomar la misma posición de no reconocimiento, pero en colectivo. Hay todo un sector político que no reconoce su implicación dentro de este escándalo y que van a apoyar la posición del fiscal para proteger también sus propios intereses. Es una estrategia lingüística que es muy eficaz. Y por el otro lado, la estrategia de no reconocimiento de aquellos que salen a las calles en estos plantones que se han organizado y que se siguen organizando para protestar contra los escándalos de corrupción de Odebrecht y contra la posición ambigua y poco clara del fiscal, es estigmatizarlos, limitar la identidad de este grupo a una identidad altamente estigmatizante, diciendo que la marcha la financió las FARC, que había una bandera del M-19, que era convocada por Iván Cepeda, figuras o imágenes que en grados distintos generan cierta aversión social. Es una estrategia desafortunadamente muy utilizada en política, muy frecuente utilizada en los medios de comunicación, que no permite dar un lugar a la protesta social. La génesis de esta iniciativa es netamente ciudadana. Eso yo también se lo quisiera amablemente aclarar, porque en unos artículos de Blue Radio lo han titulado como si esto fuera un tema de las FARC y un tema de Petro, y eso no es así. Esta fue la petición que hizo Gustavo Petro, y no digo porque ustedes estén pues en un movimiento petrista, pero en su momento Gustavo Petro en el Congreso, cuando le hizo el debate por el tema de Odebrecht, pues dijo que se necesitaba un fiscal ad hoc, y así se hizo. ¿Eso no les da cierta tranquilidad a ustedes y al movimiento virtual que se está generando alrededor de esto? Pues imagínate, Luz María, no estamos articulados con Gustavo Petro, que Gustavo Petro en el debate pidió el fiscal ad hoc. A nosotros como ciudadanos no nos satisface el fiscal ad hoc.